Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto poder saludarlos y mandarles un abrazo a la distancia. Y saber que la mayoría de ustedes se encuentra bien también es un aliciente para nosotros, el poder seguir confiando en Dios, seguir confiando en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él nos ha mostrado. Y que nuestra confianza esté firme en su palabra, eso nos hace todavía más fuertes como congregación, como creyentes. Así que, hermanos, pues les mando un saludo, deseando de todo corazón que en sus hogares estén bien, que sigan resguardados y que esta situación, pase lo más rápido posible, teniendo en cuenta siempre que todo esto está en las manos del Señor y que esto inició cuando el Señor quiso y terminará cuando el Señor así lo decida. Y es por eso que nosotros confiamos en que nuestro Dios es soberano y que Él tiene control por sobre todas las cosas. Hoy continuaremos hablando acerca del contentamiento. Fue un tema que comenzamos en 2 cápsulas atrás y que da todavía para hablar mucho más acerca de ello, sobre todo viendo la situación que nos enfrentamos, viendo la adversidad y viendo cómo nosotros estamos enfrentando la crisis que el día de hoy se presenta delante de nosotros. Es importante saber cómo hacerlo teniendo en mente el contentamiento. Así que quisiera seguir hablando precisamente acerca de este tema, recordando que toda disciplina tiene técnicas mediante la cual se ejerce de forma correcta dicha disciplina. Cuando hablamos del contentamiento, recordarán que lo enfocamos como si fuera una disciplina, de manera que hay ciertas técnicas, formas que nos van a ayudar a cómo poner en práctica ese contentamiento. Ya hemos hablado anteriormente de 4 de ellas, 4 ayudas que van a ser para nosotros muy valiosas, que nos van a guiar y van a encaminar nuestra vida hacia el contentamiento. La primera de ellas fue obedecer la palabra de Dios. La segunda fue el ver al mundo mediante los ojos de la fe. La número 3 fue el no involucrarnos demasiado en los asuntos de este mundo. Y la número 4, una vida de pureza. Teniendo en cuenta esos 4 parámetros, esas 4 ayudas, vamos a poder llegar de mejor forma al contentamiento. El día de hoy quisiera hablarles de otras 4 que en conjunto nos van a dar una mayor perspectiva y una mayor fuerza acerca de cómo llegar precisamente al contentamiento. La número 5 sería buscar la satisfacción en Dios. El contentamiento tiene su base y su esencia en Dios. Cuando nosotros buscamos encontrar esa satisfacción en el Señor, automáticamente estamos caminando hacia el contentamiento. Para ello quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, y es muy importante la visión que Salomón nos da acerca de la diferencia que hay entre los cielos y en la tierra. Específicamente Salomón nos habla de cómo luce la tierra o qué podemos encontrar en el mundo. Y quiero traer esto al tema porque el tratar de encontrar satisfacción en el mundo en el cual vivimos, es como intentar llenar de agua un barril sin fondo. Es decir, es totalmente inútil porque en el mundo no hay nada que nos pueda ofrecer una verdadera satisfacción. Y Salomón es quien afirma esta verdad, en la cual nos dice que en este mundo todo es vanidad. Para ello, Eclesiastés capítulo 1, a partir del versículo número 12, allí Salomón nos habla acerca de este punto. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, escucha, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor.
Básicamente, Salomón nos está resumiendo la vida humana en este mundo como si todo fuera vanidad. Es decir, en este mundo no vamos a encontrar nunca una satisfacción verdadera, porque todo lo que hay en este mundo, al fin de cuentas, termina en vanidad, en algo que no nos va a satisfacer por completo. En el capítulo 2, allí Salomón hace una descripción más detallada acerca de su vida y la búsqueda de la satisfacción en todas las cosas a su alrededor, desde las cosas que pudieran no resultar tan buenas hasta las cosas que son ejemplares y las cosas que son normales o naturales. En todo ello Salomón buscó satisfacción y no la encontró. Nos habla, por ejemplo, en el verso 3, dice: propuse en mi corazón, Eclesiastés capítulo 2, verso 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. En el verso 4 dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Verso 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. En el verso 9 dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. En el verso 10 dice: no negué mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Pero él resume su vida diciendo en el verso 11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La satisfacción verdadera no la encontramos en esta tierra, sino que la encontramos mirando hacia los cielos, mirando hacia el Señor. Si entendemos que nuestra satisfacción se encuentra arriba en los cielos, en el Señor, en su reino, en su presencia, eso nos va a ayudar a no buscar una satisfacción falsa en este mundo. Eso va a evitar que nosotros seamos defraudados por la aparente opción de satisfacción terrenal, algo que Salomón nos explica que eso no es posible. Si consideramos que la satisfacción verdadera está en los cielos, estamos caminando entonces hacia el contentamiento. En el segundo punto que trataremos, que nos lleva y nos ayudará a ir hacia el contentamiento, es cómo debemos primero considerar el favor de Dios por encima de la aflicción. Eso es algo que nos lleva al contentamiento. Cuando yo considero el favor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios por encima de la aflicción, camino hacia el contentamiento. La razón es que el ser humano es fatalista por naturaleza. Es decir, que como personas tenemos la tendencia a engrandecer la aflicción y a minimizar el favor de Dios. De hecho, nosotros en mayor medida comenzamos a tomar como normal y a menospreciar el favor de Dios que Él hace a nuestra vida, de manera que lo olvidamos. Y cuando viene la aflicción la engrandecemos, así que muy rápidamente olvidamos su favor y engrandecemos la aflicción. Cuando Dios guió al pueblo de Israel y lo introdujo a la tierra que Él les había prometido, una de las cosas que les dijo es que ellos debían recordar, no solamente hacia sus propias vidas, sino hacia sus generaciones, hacia sus hijos, todas las obras buenas, todo el favor que Dios había tenido para con ellos en su caminar desde que salieron de Egipto. Porque Dios sabe que el ser humano se olvida fácilmente de lo bueno que es Dios y comienza a engrandecer la aflicción. Incluso Dios estableció memoriales, recordemos esas 12 piedras que fueron dejadas en medio del río Jordán cuando ellos cruzaron hacia la tierra prometida, para que fuera siempre un memorial y un recordatorio de cómo por la mano de Dios ellos llegaron a la tierra que el Señor mismo les había prometido. Para nosotros es fácil centrar nuestros ojos en la aflicción y que esa aflicción sea la que gobierne nuestra vida, llegando a un punto en el que toda nuestra búsqueda de Dios, todas nuestras oraciones, toda nuestra obediencia está enfocada únicamente a la liberación de la aflicción o a la resolución de nuestros conflictos.
y nos olvidamos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros todo el tiempo, sino que engrandecemos las aflicciones. Nosotros evitamos engrandecer la aflicción a medida que hacemos un recordatorio e incluso un conteo de todas las cosas buenas que Dios ha sido, de cómo Él ha sido con nosotros y de cómo Él ha hecho cosas buenas también por nosotros. En medio de la aflicción, hacer un recordatorio de todo el favor de Dios sobre nuestra vida nos ayuda a entender el equilibrio correcto y de ver realmente que en la vida del creyente y en la vida de la iglesia el favor de Dios siempre ha sido mayor que la aflicción que enfrentemos en este mundo. Dios siempre ha sido más bueno hacia nosotros en comparación con las aflicciones que Él permite en nuestra vida. Aún que en medio de esta situación de contagio, de peligro y de enfermedad, nosotros podemos hacer un recuento de todas las veces que Dios ha mostrado su favor y su misericordia en nuestra vida, y siempre esas ocasiones serán mayores, serán más intensas y en mayor número que las ocasiones en las cuales nosotros enfrentemos aflicción. Porque aún en medio de la aflicción, Dios ha mostrado su favor, su gracia y su misericordia. Así que la próxima vez que alguno de nosotros considere que no ha recibido lo que quiere o lo que cree necesitar, recordemos que tal vez no obtenemos lo que queremos, pero lo que es cierto es que sí tenemos más de lo que merecemos. Y eso es una evidencia del favor y de la gracia de nuestro Dios, que es tan bondadoso para con nosotros. En el punto número 7, de cómo podemos llegar hacia el contentamiento, encontramos como punto clave tener clara cuál es nuestra función. Es decir, si nosotros entendemos para qué estamos en este mundo y para qué Dios nos ha puesto aquí, y tenemos más clara esa función, podremos llegar más fácilmente al contentamiento. Cuando nosotros vamos en búsqueda de algo para lo cual no fuimos puestos en este mundo y no tenemos clara nuestra función, no vamos a poder encontrar satisfacción y nos alejaremos del contentamiento. Un punto muy fácil en cómo llegar al contentamiento, un punto de ayuda, es entender claramente cuál es mi función, cuál es nuestra función como iglesia en este mundo. Que no sea que seamos hallados haciendo una función a la cual no fuimos llamados. Si hacemos algo a lo cual no fuimos llamados, entonces no podremos hallar contentamiento. Por mencionar solamente algunos puntos que serán muy fáciles para nosotros de recordar acerca de cuál es nuestro llamado en este mundo, podremos encontrar que Dios nos ha llamado y nos ha puesto en este mundo a ser embajadores de Cristo, embajadores de su palabra. También somos considerados como extranjeros y como peregrinos, que son verdades que Pedro nos enseña. Si nosotros somos embajadores, somos extranjeros y somos peregrinos en este mundo, eso significa que nuestro hogar no está aquí. Nuestro hogar está en otro punto. Nuestro hogar está en otro lugar que no es aquí. Así que aquí tenemos una función de embajadores, de representantes, de extranjeros y de peregrinos. Y entendemos que el objetivo principal de nuestra función en este mundo es Dios y su palabra, no necesariamente nuestra felicidad. Eso simplemente es consecuencia de buscar el reino de Dios y de obedecer al Señor y de cumplir su obra. Si entendemos cuál es nuestra función, cuál es nuestro objetivo y nuestro trabajo, entonces encontraremos mayor contentamiento en lo que hacemos. El punto número 8, que nos va a ayudar como una aplicación de una disciplina correcta para llegar al contentamiento, y es importante que nosotros no olvidemos, no ignoremos el potencial que tenemos para la maldad. Esa sería la ayuda número 8, que mientras ejecutemos las 7 anteriores, en ningún momento de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor, olvidemos, ignoremos que todos nosotros tenemos un potencial para la maldad. Dentro de cada uno de nosotros se encuentra un potencial traidor a la búsqueda del contentamiento. Por ejemplo, miremos lo que dice Romanos. Pablo enseña a los romanos
en el capítulo 8, en el versículo número 12, allí Pablo le dice a los romanos: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Eso significa que nuestra carne nos engaña o busca engañarnos. Recuerda que dentro hay un potencial traidor que busca destruir todo lo que el Espíritu de Dios ha construido en nosotros por medio de la palabra de Dios y gracias a Jesucristo. Ese potencial traidor que está dentro de nosotros siempre buscará entorpecer la búsqueda del contentamiento, lograr llegar a ese punto en el que estemos contentos sin importar la circunstancia en la cual nos encontremos. Nuestra carne busca siempre entorpecer la obra del Espíritu. Nuestro trabajo en este mundo, en la búsqueda del contentamiento, es eliminar las obras de la carne, eliminar esa parte de la carne, algo a lo que John Owen, por ejemplo, le llamaba la mortificación del pecado. Es decir, cada vez tenemos que matar en mayor medida nuestro pecado, tenemos que eliminar las fuentes de alimento, tenemos que eliminar la vida de nuestro pecado para que no nos arrastre detrás de él. Lo que es cierto es que en este mundo nunca podremos llegar a la mortificación total de nuestro pecado, porque esa naturaleza sigue viviendo en nosotros y está latente allí, aunque parezca que está muerta, sigue estando latente, de manera que es una acción constante, una acción vigilante y una acción consciente el estar siempre luchando contra nuestra carne, para evitar que nos engañe a buscar satisfacción en otras cosas, a alejarnos de Dios o a ensuciar lo que es el contentamiento verdadero para que nosotros no podamos verlo. Es como si enturbiara agua clara con sus pies para que no podamos ver con claridad que estamos camino al contentamiento y que nuestra carne lo que está haciendo realmente es confundir, distorsionar la búsqueda correcta de lo que la palabra de Dios y Dios mismo nos enseña que es el contentamiento. Así que creo que tenemos suficientes herramientas para poder saber cómo ir al contentamiento. Sin embargo, el tema todavía es mucho más amplio. Así que por ahora dejaremos el contentamiento aquí para en la siguiente oportunidad que podamos estar juntos mediante estas cápsulas, podamos seguir estudiando mucho más acerca del contentamiento. Así que, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Les mandamos bendiciones de Dios y que la fortaleza de nuestro Señor por medio de su Espíritu nos ayude a seguir firmes en medio de la aflicción. Que el Señor les bendiga, hermanos.